Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de hoy en la clase de geometría, no sé si se acuerdan que se los comenté en la clase pasada, pero va a ser el tema de el elipse. Bueno, como les dije anteriormente, un elipse es, digamos, un círculo es un caso particular del elipse, porque si lo notan, un elipse es como un óvalo, podría definirse más o menos así como un óvalo es un elipse. Tienen características. Entonces, si apachurras de los dos extremos más largos el óvalo, el elipse, lo apachurras, va a llegar a un punto en el que todo va a estar, digamos, parejo. Y es ahí cuando se crea el círculo. Pero el círculo es justamente un caso específico de un elipse. Pero bueno, pasamos a ver más o menos lo que es un elipse. Bueno, como se los dije, este caso es una elipse. Un elipse lo podemos llegar a definir de, por decirlo de alguna manera, diversas formas. Una de estas sería justamente como una figura geométrica en la que tenemos dos puntos. Estos dos puntos llamados focos. En este caso yo pongo que este punto aquí es el foco 1 y este punto aquí es el foco 2. Tenemos aparte también nuestro centro. Y la definición de elipse es que cuando sumas la distancia de los dos focos hacia cualquier punto del contorno de la elipse, justamente ahí podría decirse que es una elipse. ¿Qué quiero decir con esto? Si sumas esta distancia, esta de 1 con esta de 2 a cualquier punto de la elipse y te da el mismo valor, ahí es cuando se forma justamente lo que vendría siendo el elipse. El elipse también puede clasificarse, por decirlo de alguna manera, como si tenemos dos conos, llamémoslo así, o no necesariamente dos conos, si tuviéramos uno y hacemos un corte, digamos, oblicuo de esta manera, notamos que la capa que nosotros tenemos en el cono, esta capa sería una elipse. Este corte no se debe de hacer de tal manera que toque alguna de las bases, simplemente que atraviese el cono de lado a lado. Esa sería la particularidad o la característica del elipse. Bueno, la elipse tiene distintos puntos en este caso y no solo distintos puntos, sino que también tiene otras, llamémoslo, características o líneas, llamémoslo, representantes. En este caso tenemos lo que será la distancia focal, que vendría representando la distancia entre los dos focos, la distancia de aquí a aquí. ¿Cómo se mide precisamente esa distancia? Pues multiplicamos el F1 por el F2 y eso nos daría supuestamente la distancia. En este caso, pues aquí nosotros tendremos que la distancia focal es igual a 2c. ¿Qué representa 2c? La semidistancia focal. ¿Qué es la semidistancia focal? La distancia que hay entre el F1 y C y el F2. ¿Qué significa C? C es el centro de la elipse. En este caso, digamos, el centro es diferente a los focos. En cambio, en el círculo, los dos focos están en el mismo lugar que el centro. Es por eso que la distancia es la misma de cualquier punto del centro a la elipse. En cambio, en la elipse no, tenemos el centro y aparte nuestros dos focos. También tenemos otra distancia que se llama el semieje mayor. ¿Qué representa el semieje mayor? Es la distancia que tenemos de, digamos, de cualquiera de los lados largos hacia el centro. De aquí a aquí y de aquí a aquí. De lo que vendría siendo I a C o de C a acá. Esa distancia es la misma. Esta distancia se representa con D1 más D2 y nos daría justamente esta distancia y nos daría dos veces la distancia. Ok, luego tenemos el semieje menor. ¿Qué representa el semieje menor? Pues la distancia que tenemos ya sea de aquí, del punto C al punto J, que sería el de arriba, o al punto de abajo. No importaría cuál. ¿Por qué? Porque estos dos puntos deberían estar a la misma distancia. En este caso lo podremos llegar a notar con lo que vendría siendo, llamémoslo, un triángulo rectángulo. ¿En qué punto? Pues tendríamos, digamos, si lo hacemos de esta manera sería el triángulo de C al punto 2 a J. Entonces sería de aquí, aquí, acá. Ese sería nuestro rectángulo. Nosotros lo que quisiéramos calcular sería la altura, por decirlo de alguna manera, del triángulo. La distancia de C a J. Nosotros ya sabríamos precisamente que
por decirlo de alguna manera, la distancia del centro al foco 2. Y también tendríamos que saber la distancia del F2 a ese punto, por eso es que nos lo piden. Y ya con eso podremos hacer, digamos, el teorema de Pitágoras para así obtener esta distancia. También existen más particularidades precisamente de lo que vendría siendo la elipse. Porque no solo se puede, digamos, representar de esta manera, digamos, toda completamente acostada, sino que, digamos, eso vendría siendo la imagen ideal de una elipse, aunque podremos irla apachurrando cada vez más, hasta llegar a límites muy cercanos de lo que vendría siendo un círculo. Pero no podrá llegar a ser un círculo porque justamente ahí, cuando llega a ese punto del círculo, las propiedades cambian y deja de verse no solo como una elipse, sino de los cálculos. ¿Qué quiero decir con los cálculos? Si lo notan, muchas de estas cosas de las que vimos en el círculo no existen. ¿Por qué? Porque todo está centrado en un solo punto, que es el centro del círculo. Entonces, el radio es justamente lo que vendría siendo la suma de las distancias focales, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros definimos a esa distancia, si sumas las distancias focales hacia un punto, pues la suma de esas dos distancias te debe dar lo mismo en todos los puntos del círculo. ¿Ok? Pero eso es lo mismo que el radio del círculo. El radio del círculo te debe dar la misma distancia hacia todos los puntos del círculo. Eso es lo que les quiero decir justamente cuando les digo que es el punto preciso en el que todo, digámoslo, se mezcla y se junta encima de uno de otro. Bueno, continúo. También el diámetro, si lo notan, aquí tendríamos dos diámetros diferentes, que es el semieje mayor, que sería el que atraviesa así, y el semieje menor, que es el que lo atraviesa así. Todo depende, claro, de cómo esté, en este caso, el elipse. Si está aquí, si está así acostado, pues el mayor va a ser el horizontal. Pero si lo tenemos así, el mayor va a ser el vertical. Todo eso depende de cómo nosotros logremos encontrar el círculo. Bueno, el círculo no, el elipse. Por eso es que digo que estos cálculos son más, digámoslo, complicados. En el sentido en el que, todo lo que tenías, todo lo que te facilitaba el círculo, pues se ha perdido. Generalmente, nosotros podríamos tener un círculo dentro de una elipse. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos un círculo digamos, si el radio del círculo es del centro al punto P, pues las orillas van a ser esta y esta. Y en la parte de aquí del centro, más o menos, podría estar relacionado con los focos. Todo depende de cómo sea la elipse. Pero podremos tener el círculo de esta manera. Es por eso que nosotros podemos ver cómo se afecta el elipse con respecto al círculo. Son una comparación muy curiosa porque es un caso muy preciso en el que todo se simplifica. Vamos a ver más adelante más o menos las fórmulas para tener el área y el perímetro del círculo. El perímetro es mucho más complicado, en cambio el área es una fórmula muy similar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo van a ver justamente más adelante donde explique y les hable de la fórmula del área. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé si recuerden que la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y eso más o menos depende del hecho de que, como la distancia del radio es la misma hacia todo el círculo, pues se multiplica a sí misma. En el documento que les mandé precisamente hablando de ese tema, viene más o menos explicado de dónde sale la fórmula del área y otra manera muy curiosa de dónde sale la fórmula del área. ¿Por qué? En el documento explico que se puede ver al círculo como dos formas, dos figuras. Una figura de un solo lado. ¿Qué quiero decir con un solo lado? Pues el lado empieza y termina en el mismo lugar. Entonces el círculo puede ser una figura de un solo lado o una figura de infinitos lados. No sé si ustedes lo hayan llegado a notar, pero
entre más lados le vayas dando a una figura, más y más y más y más lados, pues la figura cada vez se va siendo más grande, pero cada vez se va haciendo más parecida a un círculo. A eso es justamente a lo que se va cuando se dice que puede ser una figura de uno o infinitos lados. Y pues en ese caso, si tuviéramos los infinitos lados, pues generalmente la fórmula, digamos, de un pentágono, perímetro por apotema. Y es lo mismo si vas haciendo así con el círculo. En el caso de eso sería el apotema, sería el radio del círculo. El perímetro sería pi por diámetro. Y ahí es cuando se va, digámoslo, cambiando todo y llegamos a pi por radio al cuadrado. Todo eso está en el documento. Espero que lo hayan checado. Yo traté de tomar como que lo más importante de todo, definirlo de una manera correcta. No solo los puntos, lo que podría ser la recta secante, el punto de tangencia, una recta tangente, que es una cuerda, que es un diámetro. Traté de definir más o menos todos los aspectos importantes del círculo y hacer eso. Lo más probable, que siento que sí va a pasar, va a ser el hecho de que también vayan pidiendo un documento de esto, que sería justamente del elipse. No hay problema, yo les voy a mandar el documento, más que nada como un apoyo. Sé que no se ve muy bien en la pizarra, aparte de que escribo medio feo, pero les voy a mandar el documento para que ustedes vayan, chequen y puedan hacer la tarea. Bueno, me desvío mucho, trato de no hacerlo. Generalmente ya que tenga clase con ustedes van a ver el cómo, si estoy explicando y me hacen una pregunta, me desvío completamente de la pregunta para resolver la duda, y ya que lo resolví, me desvío completamente y termino platicando otra cosa. Pero bueno, pequeños defectos que me distraigo muy fácil y muy seguido. Creo que los videos no me había pasado, pero ahora ya me distraje demasiado. Bueno, tengo que continuar. Bueno, volviendo a esto, vamos a tener el área. El área de una elipse es más o menos similar al área de un círculo. ¿Qué quiero decir con esto? El área la definimos como A por B por pi, pi por A por B. Ok, ¿qué es A y qué es B? A y B son el semieje mayor, o sea que es la distancia de aquí a aquí, y el semieje menor, que es la distancia del centro aquí. Si lo notan, hacemos exactamente lo mismo a la hora de hacer el área de un círculo. ¿Por qué? Es pi por radio al cuadrado, que pi por R por R. Entonces, en este caso, ¿por qué es pi por R por R? Porque esta distancia, la distancia de lo que sería aquí a aquí en un círculo es la misma que la distancia que sería de aquí a aquí. Entonces, por eso que es pi por R por R por R por R, y que es R por R es R cuadrada. Entonces, pi por radio al cuadrado. En cambio aquí, como esta distancia ya no es igual a esta distancia, por eso ya no se puede, digámoslo, multiplicar y que sea radio al cuadrado, que sería lo ideal. Si lo notan, aquí es algo un poco más complicado que en un círculo. No tanto, pero sí es. ¿Por qué? Porque tienes que agregar otro término, que sea A o B. Y pues ya vimos aquí cómo se calcula el semieje mayor o cómo se calcula el semieje menor. Pero ahora es cuando, digamos, en el área no se nota mucho, pero en el perímetro, ahí sí se nota un cambio. Si se recuerdan, el perímetro sería pi por radio, pi por diámetro. Ese sería el perímetro de un círculo, siendo pi el cuántas veces cabe el diámetro del círculo en la circunferencia. Pero aquí, si lo notan, tenemos algo más, digamos, complicado, que es 2pi por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada entre 2. Digamos, existen diferentes fórmulas del elipse para sacar el perímetro. En este caso, esta sería la fórmula más corta y más sencilla. ¿Cuál es el problema precisamente de esta fórmula desarrollada? Que tiene un, digamos, alto margen de error. ¿Por qué? Porque más o menos el error puede rondar un 5%. Que dices, un 5% dentro de un 100% no suena mucho. Pero viene el problema. Generalmente, digamos, en nuestra vida cotidiana, el
tener un 5% de error a la hora de calcular un elipse, pues no es algo que puede resultar muy importante. Pero por ejemplo, si tú quieres hacer digámoslo, un edificio con forma de elipse, es cierto, para empezar, no se usan estas fórmulas para calcular ese área del elipse, eso es cierto, pero sí se usa otro método mucho más complicado, que digamos, si lo vemos esto de esta manera, es algo completamente opuesto. Y existen fórmulas, digamos, de esta manera que son fórmulas sencillas, más exactas. Sí existen, por ejemplo, en el documento que les voy a mandar, les voy a poner, digamos, les voy a poner esta fórmula y otras dos fórmulas para que vean ustedes más o menos la diferencia en la que puede llegar a radicar ¿cómo explicarlo? El área del elipse. Esto es, ¿cómo explicarlo? Tal vez en números pueda ser una diferencia relativamente significante, aunque a nosotros no nos aporte nada, pero ya en ¿cómo explicarlo? En una vista más útil para la sociedad, por ejemplo, porque para nosotros no es muy útil saber calcular el área de un elipse, a menos que después vayamos a trabajar con eso y necesitamos imperiosamente el hecho de que sea muy exacta, pues un 5% de margen de error es aceptable. Y para estos fines prácticos yo pienso que es más recomendable quedarnos con esta fórmula que es un poco más sencilla, que nos quiere decir qué se puede hacer, que irnos a unos extremos muy complicados, pues que tal vez no sé si entiendan del todo la fórmula. Por eso yo pienso que en la tarea, digamos, les mando el documento y más o menos lo ideal sería hacer que, pues justo en la tarea les pongo las tres fórmulas y les voy a poner tres elipses diferentes. En lugar de ponerles tres elipses diciendo calcúlame el área de cada uno, les pongo tres elipses y que bueno, no necesariamente tres, un elipse y les pongo las tres fórmulas para que ustedes vean cómo el área, a pesar de ser el mismo elipse y tomar los mismos datos sin modificarlos, puede cambiarlo y cómo cada vez siendo más y más y más precisa. Bueno, pues me desvié mucho en este video. Va a ser imperioso el hecho de que les mande justamente la actividad extra. Bueno, no la actividad, sino el documento. Yo se los voy a mandar. El día sábado vamos a tener el documento. Eso piénsenlo sin ningún problema. Les pediría de favor que investiguen un poco más acerca del elipse, si es que no me entendieron muy bien, que yo creo que no, yo creo que ni yo me entendí. Y bueno, en el video, en el paper, en el documento que les voy a mandar, no solo va a haber, digamos, estas fórmulas, sino que voy a tratar de profundizar un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, les expliqué que había un centro de elipse, pero no les dije muy bien que el centro de la elipse es la mitad de la distancia que hay entre los dos focos. Entonces, digamos, la distancia focal, la mitad de la distancia focal es la distancia de un foco justamente al centro de la elipse. Bueno, y más pequeñas puntualidades y ¿cómo explicarlo? Curiosidades, si lo pueden llegar a notar así, que hay dentro de los elipses. ¿Por qué? Porque aunque los elipses no sean unas figuras que nosotros podríamos llegar a ver día a día, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un círculo es como una elipse, pero es más fácil de usar, más fácil de calcular. ¿Para qué complicarnos la vida sin una elipse si podemos tener un círculo que es uniforme, que es bonito, que es más práctico? Por eso es que las elipses casi no son tan utilizadas. Pero por ejemplo, si ustedes parten una papaya a la mitad de manera vertical, van a notar que donde se encuentran las semillas de la papaya tiene forma de una elipse. ¿Por qué? Por el alargamiento en una longitud, pero que se quedara igual o estancado en otra. Entonces, tal vez en nuestra vida cotidiana no las notemos o no las notemos tan indispensables, pero sí están y sí existen. Así que
conocerlas pues no está tan de menos. Entonces yo creo que eso ha sido todo por el video. Espero que me hayan entendido. Si no, les mando de cualquier manera el documento y la tarea el día de mañana. Bueno, entonces sin nada más que decir, hasta luego. Chao.